Me he hecho un guión. No sé si voy a saber hablar a cámara, pero bueno, se va a intentar. Me mudo a Japón con mi tienda online y mis 4 gatos. Esto es Me mudo a Japón con mi tienda online y mis 4 gatos, parte 2. Cuando supe que me iba a mudar a Japón, empecé a compartir una serie de vídeos en Instagram que llegaron a un montón de gente. Empezasteis a tener un montón de preguntas sobre todo el proceso, queríais vídeos más largos explicándolo todo desde el principio, así que decidí que era el mejor momento para abrirme el canal de YouTube. Me acabo de mudar y no tengo un fondo en condiciones. Creo que si hace unos años alguien se hubiera mudado a Japón y le hubiera dado por compartir su experiencia en YouTube o en Instagram o donde fuera, creo que a mí me habría encantado ver esos vídeos, tenerlos como referencia, incluso igual me habría inspirado a hacer lo que he hecho ahora mucho antes. Y creo que eso es lo más bonito de compartir tu vida y tu trabajo en redes, que puedes conectar con otras personas, inspirarles. Yo a lo largo de los años me he inspirado muchísimo al ver a otras personas en YouTube, en redes, en Instagram, haciendo cosas. Incluso mi pequeño negocio, antes hacía figuritas y hacía polimérica, y a raíz de ver a gente dibujando y admirarles, pues me animé a aprender a dibujar. Me podéis dejar en los comentarios ideas o preguntas que tengáis para futuros vídeos. Así que bueno, si no os queréis perder, podéis aprovechar para seguirme ahora desde cero, que acabo de empezar, y no perderos nada. Vale, os voy a hacer un house tour rápido de la casa ahora que está vacía, porque ya he pedido los muebles y empezarán a llegar a partir de mañana. Esta es la entrada, ya hemos puesto nuestra alfombrita que teníamos en Mallorca. La hemos traído, que son nuestros michis. Y bueno, aquí es donde vamos a dejar los zapatos, todo muy japonés. Nada más entrar pues está el pasillo. Ya os aviso que no he limpiado ni ordenado nada para el vídeo. O sea, esta es mi casa sin filtros. Y bueno, esta es la primera habitación que hay nada más llegar. Todas las puertas son correderas. No va a pasar nada, pero algo dentro de mí me dice que no deje la bici fuera. Tengo que acostumbrarme porque la bici tiene que ir fuera. Como está todo vacío no hay mucho que enseñar. Esto ya venía con la casa, es como un lavabo. Esto es muy raro, bueno, vais a ver que la disposición de mi casa es rarísima. Por algún motivo el lavabo está en esta habitación. Esto de aquí que veis, se supone que es para la lavadora, en plan encima de esto va la lavadora. Yo imagino que esto será como la coladuría y por algún motivo tú te lavas los dientes en la coladuría. Mirad qué cookie, esto lo encontré, bueno, es que en las tiendas hay de todo super money. Y bueno, pues todos los trastos por en medio, como es lógico. Ay, esto es spoiler, son las sudaderas que al final se ha retrasado el lanzamiento a otoño, pero bueno, son las sudaderas del Genshin que ya me llegaron las samples, han quedado súper chulis. Estas son las escaleras y el baño, que bueno, no es un baño, es un váter. Una unidad de váter. La alfombrita esta sí que la he comprado yo también. Y nada, pues no hay mucho que decir aquí, es un váter. Es inteligente, de estos que te echan chorrito, está muy guay la verdad. Me está gustando. Y aquí ya sí entraríamos a lo que es pues la cocina, salón, no sé. La disposición ya os digo que es un poco rara, pero bueno, súper pequeñita. No sé dónde vamos a poner los platos y estas cosas. De momento he comprado esto que es como un escurridor. Y aquí voy dejando las cosillas que friego, pero es que no hay nada, no hay ningún tipo de almacenamiento para platos ni nada. Igual aquí pongo algún mueble, no lo sé, ya veremos. Esto también lo compré, es que es buenísimo. Es una toallita. Y están como estas especies de que nosotros pensábamos que era una nevera, porque parece una nevera. Pero no es una nevera, no sabemos qué es. Son como despensas que suponemos que son para alimentos y por eso tienen como este material, como para que se conserven mejor, no tenemos ni idea. También hay almacenamiento aquí arriba, que esto está muy bien, pero soy bajita y no sé qué voy a poner aquí porque no llego muy bien. Y esto de aquí abajo es un tema, pero leí que esto como que lo usan para almacenar comida que se mantenga mejor con las altas temperaturas. De momento aquí tenemos la comida de los gatos, pero sí está bastante guay la verdad. Al menos es almacenamiento extra que viene muy bien siempre. Un perchero porque estaba harta de... Esto sí que lo he comprado yo. Estaba harta de dejar las cosas por en medio. Pero bueno, ya lo moveré. Y bueno, este es el salón. Aquí es donde tendremos la Play, la tele. Quiero comprar un kotatsu. Y bueno, todo muy desordenado como veis. Haré un vídeo bien del makeover de mi casa. Aquí hay bastante almacenamiento, también está guay. Uf,
Esto, por favor, esto os lo tengo que enseñar. Bueno, esto el primer día estaba bien puesto, ¿vale? En plan, esto es como papel de este adhesivo que tú pones en las paredes. Y pues estaba bien puesto el primer día, así, queda así. Y se ha ido despegando. Vale, pues yo vengo por aquí y de repente veo aquí como cosas raras y empiezo a despegar el papel. Esto es muy de película de miedo. Y nada, pues aquí tenemos unos dibujitos, unas pequeñas obras de arte de lo que supongo que serían niños pues viviendo por aquí. Muy de película de terror, la verdad. Ya veré qué hago con esto porque, ay, bueno, no para de despegarse, esto es un rollo. No sé si pintaré las paredes o pondré otro papel yo que me guste más, no sé. Me caí por esas escaleras que no sé si se aprecia bien en el vídeo, pero son como muy altas, o sea, son altísimas. Y nada, pues me resbalé y me caí. Bueno, desde aquí podéis ver mejor lo altas que son. Y pues eso, al caerme pues me hice muchísimo daño en el culo y ya no he podido usar la bici. Entonces a la derecha, nada más subir por las escaleras, tenemos esta habitación, que aquí fue donde dormimos los primeros días nosotros. Ahora pues tenemos esta cutrada hasta que llegue pues el escritorio y la mesa. O sea, el escritorio y la silla, pues tenemos esto así. He hecho lo que se ha podido. Y bueno, todo un poco desordenado, la verdad. Sí, no sé, trastos. De momento estamos usando esto como armario, que también mola mucho, en plan que hay armarios en todas las habitaciones y hay muchísimo almacenamiento. Está súper bien eso, la verdad, ya que las casas son chiquitas. Bueno, para lo pequeñitas que suelen ser esta casa, la verdad que no es súper pequeña. Mi idea es que esto sea el estudio, la oficina, el día de mañana, cuando ya nos llegue todo y podamos montarlo bien, porque hay muchísima luz. Esto para grabar los vídeos me va a ir súper bien. Y bueno, es la habitación más luminosa, de hecho abajo, ya lo habréis visto, pero abajo era todo luz artificial, no había absolutamente nada de luz. Y bueno, por aquí salimos a la terraza. Una de las cosas que pensaba que iba a echar más de menos de mi antigua casa eran las vistas a la montaña. Y justo aquí al lado tenemos una montaña y es preciosa también. Vale, y la habitación que hay a la izquierda, bueno, no sé si es una habitación, es muy pequeña. Aquí es donde estamos durmiendo ahora, vamos cambiando la cama todo el rato de sitio porque no sabemos dónde ponernos. Y bueno, aquí tenemos las camitas preciosas que han triunfado en Instagram, os han encantado las camitas estas de Michis. Aquí tenemos en directo. Aquí lo tenemos súper a gustito. Y nada, o sea, bastante bien esta mini habitación. No sé qué haremos con ella, pero bueno, es como la habitación que da a la habitación japonesa, que esto es precioso, ahora lo vais a ver. La habitación tiene tatami. Esto es muy delicado con los gatos porque no podemos dejar que entren y queremos que esta sea nuestra habitación en el futuro, o sea, cuando nos llegue pues todos los muebles y tal y podamos establecernos mejor. Queremos que esta sea la habitación, pero claro, los gatos duermen con nosotros y a la vez no pueden estar aquí porque arañan el tatami. Y esto sí que nos lo dijo el casero, que fuéramos con súper cuidado. Yo quiero que mis gatos duerman conmigo, mira, ya entra este rufián. Así que bueno, la idea principal es poner aquí una alfombra, una esterilla o algo como encima del tatami para recubrirlo y protegerlo. Pero ya veremos, todo está muy al aire todavía. Y me parece muy bonita, la verdad. Y bueno, la lamparita está todo muy japonés, es que esta habitación es preciosa, la verdad. Y menos mal que hay cortina de esta, o sea, para poner la cortina, porque estos días, tanto en la otra habitación como aquí, el sol sale a las 5 de la mañana, en plan súper potente, y me despierta y he estado durmiendo fatal por culpa de eso, así que vamos a poner aquí una cortina, urgentísimo, y así dormiremos mejor. Y bueno, más almacenamiento, más armarios, como en todas las habitaciones. Así como pequeña introducción, me llamo Noemí, soy diseñadora e ilustradora online para mi marca Polymer Night. Pues me dedico a crear productos normalmente de estética kawaii, papelería, ropa, mochilas, peluches, he hecho un poco de todo. Hace un tiempo hice incluso press on nails. Mis intereses van cambiando muchísimo, así que simplemente voy haciendo lo que me apetece, lo que más me guste en ese momento. Como que siempre estoy haciendo productos nuevos, nunca estoy encasillada en una cosa y parece que voy dando tumbos. Pero creo que es eso precisamente lo que me permite seguir disfrutando de lo que hago cada día, poder tener la libertad de hacer las cosas que me gustan y que yo disfruto en cada momento. ¿Cómo decido mudarme a Japón? Empecé todo el proceso en abril del año pasado, en abril de 2024. O sea que he tardado más o menos un año en conseguirlo. Normalmente no tarda tanto. Más adelante os contaré por qué en mi caso concreto he tardado yo más de la cuenta. Pero yo un día descubro que PewDiePie, sí, el youtuber, se ha mudado a Japón y me quedé un poco loca, en plan, ¿cómo lo ha conseguido?
porque yo pensaba que solo te podías mudar a Japón así como de manera indefinida a vivir con la visa de esposo, si tenías, pues si estabas casado o casada con un japonés o con una japonesa, o si tenías el visado de trabajo, si tenías un contrato fijo en Japón. Ninguno de esos podía ser mi caso de ninguna de las maneras, porque yo ya estoy casada con un español y tengo mi negocio online, entonces no, para mí no era una opción buscar trabajo en Japón. Pero el tema es que cuando veo lo de PewDiePie me emociono muchísimo, me pongo súper hiper focuseada a investigar en internet, a ver cómo lo ha conseguido. Yo a día de hoy no sé cómo lo ha conseguido, pero a raíz de eso descubro la existencia de la Startup Visa, porque la Business Manager Visa yo en aquel momento daba súper por supuesto que mi negocio no era apto o no era viable para la Business Manager Visa. Leía ese nombre y me imaginaba como que era más como para franquicias o para empresas multimillonarias. Es un problema que tenemos todos los que hacemos algo como yo, tenemos un pequeño negocio online, que es que no creemos que nuestro negocio sea suficiente. Me pasó eso, o sea, totalmente síndrome del impostor, pero vi la Startup Visa que sí que parecía encajar bastante con mi caso. Ante toda esta búsqueda encontré a un par de personas que habían intentado mudarse a Japón, unas cuantas lo habían conseguido, unas cuantas no, porque gente que se haya mudado a Japón habrá muchísima, pero que justamente le dé por contarlo en internet. Solían ser además hilos en Reddit así como súper cortos o con muy poca información. Gente que se pusiera a explicar de verdad bien cómo conseguir mudarte a Japón con tu pequeño negocio o con un nuevo negocio que tú aún no tengas. Habían 2 o 3, ahora vamos a ser 4. Específicamente me acuerdo ahora de una pareja que fueron los que más información me dieron. Voy a dejar por aquí su canal o sus redes y su blog. Su blog fue lo que más que había muchísima información allí y aprendí un montón. Y pues al final fue gracias a ellos que terminé de animarme a dar el paso, gracias a toda la información que tenían en su blog, que es maravillosa la verdad. Realmente describen paso a paso lo que han hecho ellos, qué tipo de profesionales tienes que contratar para llevar a cabo pues tu negocio allí. Normalmente necesitarás a alguien que te ayude a conseguir el visado. Tiene un nombre en japonés que os dejaré por aquí arriba, pero la traducción vendría a ser escriba administrativo. Y ahí es cuando yo encuentro a Takei, que me ha ayudado a conseguir mi visado. Os voy a dejar todas sus redes. Yo le voy a saco a Takei a decirle, oye, mira, quiero la Startup Visa. Después de contarle mi caso en detalle, él me explica que piensa que la Business Manager Visa va a ser la que me va a resultar más fácil de conseguir, teniendo en cuenta que mi negocio ya llevaba siendo estable y había estado progresando a lo largo de los años. Entonces él me cuenta que con la Business Manager Visa lo único que tenía que hacer era demostrar lo que yo le acababa de contar, que era básicamente cómo funcionaba mi negocio, el modelo de negocio, los ingresos que había ido teniendo a lo largo de los años. La verdad pensaba que iba a ser muchísimo más difícil. Y con Takei ha sido un paseo de rosas desde el principio. Me ha llevado de la manita todo el rato, contándome en todo momento, paso a paso, lo que tenía que hacer, pidiéndome los papeles uno a uno, en orden. Súper fácil, la verdad. Estoy muy contenta con este hombre. No ha habido ningún tipo de pega ni ningún tipo de inconveniente a la hora de conseguir ningún papeleo. Y ha sido así especialmente gracias a Takei. Iba totalmente a ciegas. Yo encuentro a Takei en Google, buscando en Google tal cual, o sea... Es que he estado trabajando conmigo, prácticamente mandándonos mails a diario durante casi un año entero. Lo ha traducido todo él, haciendo todos los papeleos súper tediosos él. Y bueno, a día de hoy sigue haciéndolo. Estoy flipando de todo el trabajo que ha hecho. Me parece muy barato, la verdad. A mí me costó todo 2.000 euros, pero tened en cuenta que también pagué el visado de mi marido y alguna otra cosa más que seguramente vosotros no necesitéis, o sea que os saldrá bastante más barato. Lo mejor es que le mandéis un mensaje a él, le contéis vuestro caso concreto y él os va a asesorar súper bien de qué visado, qué tipo de visado os va mejor a vosotros y os dará presupuesto y os va a asesorar estupendamente. Incluso se ha tomado la molestia del trabajazo, ha creado un apartado entero en la web dedicado a los negocios kawaii, porque muchísima gente de la que me sigue tiene negocios parecidos o iguales al mío, en plan gente que pues creamos productos, diseñamos productos nosotros mismos y son así como de estética kawaii, anime. Os lo recomiendo muchísimo, os voy a dejar todos los enlaces por aquí, también aquí abajo. Ya en Instagram os hice un vídeo así cortito explicando un poco por encima cómo conseguimos la Business Manager Visa, así que decidme si queréis que haga un vídeo dedicado más largo al respecto, hablándoos de Takei, hablando de todo el proceso, el paso a paso, tal y como hicieron los chicos que tanto me ayudaron, que tienen el blog, que gracias a ellos al final pues me animé a intentarlo. Así que me gustaría devolverle este favor al universo. Dejadme vuestras preguntas y vuestras inquietudes, las preocupaciones o lo que sea, y yo pues también paso a paso explicaré todo el proceso desde el principio. Entonces yo empiezo todo este proceso con Takei, como os iba contando. Yo me mudo con mis 4 gatos.
De manera que lo primero que hago es ir al veterinario a informarme de todos los papeleos que tengo que hacer para importarlos a Japón. Y entonces descubro que hay un periodo de cuarentena de 6 meses. Desde que tú les vacunas de la rabia y les haces los test de anticuerpos, la puedes hacer en casa sin ningún problema, pero es un tiempo que tienes que esperar y que no me podía mudar a Japón a no ser que mis gatos hubieran cumplido ese periodo de cuarentena. Así que nada más para darle ataque y para empezar con todo el papeleo, paralelamente el primer día me voy al veterinario, vacuno a mis gatos y empiezo todo este proceso. Tenían que ser 2 vacunas con un mes de diferencia entre una y la otra, entonces pasaron 2 meses hasta que yo pude hacerles las pruebas de anticuerpos a mis gatos y el tiempo empieza a contar desde que les haces las pruebas a ellos. O sea que si yo tuve la prueba de los anticuerpos lista en junio, no me podía mudar hasta enero del año siguiente. Yo acabo todos los papeleos con Takei en julio o agosto y me comenta que Japón tarda de 2 a 3 meses en aceptarte el papeleo. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me iban a aceptar si es que me aceptaban en noviembre y yo no estaba lista para mudarme con mis gatos hasta enero. Entonces ese es el motivo por el cual hemos tardado tanto en conseguir el visado, que normalmente no se tardaría tanto, pero en ese momento yo decido esperar a que mis gatos hayan cumplido ya la cuarentena para poder presentar los papeles, presentar la solicitud del visado y que ya pues me respondieran en un mes, 2 meses o 3 meses, yo estuviera safe con mis gatos y segura de que me iban a dejar entrar con ellos. Tardaron 3 meses y medio en responderme, tardaron más de lo normal. Y entre una cosa y la otra, en plan, entre esos 3 meses que tardaron en responderme y los otros 3 meses que tenías para mudarte, mis gatos habrían podido pasar la cuarentena sin problema, pero bueno, a mí me daba mucha ansiedad ese tema, prefería dejarlo cerrado desde el principio y que no hubiera la posibilidad de que algo saliera mal y pues lo hice así. Tardé más, no pasa nada. A nosotros nos aceptan el 7 de febrero, un momento súper intenso, porque claro, te viene como mucha emoción de golpe, pero también muchos nervios y mucha ansiedad. Hasta ese momento, toda esa espera, que fue casi un año de espera, habíamos tenido nuestra vida como en stand-by. Siempre era como, bueno, si me aceptan haré esto, si me aceptan haré lo otro, si me aceptan tendré que dejar de hacer esto, si me aceptan tendré que dejar de hacer lo otro. Por ejemplo, yo antes tatuaba y por temas que ya contaré si hago un vídeo al respecto, al mudarme a Japón, en Japón, no podía seguir tatuando. Como que había muchas cosas al aire. Pausé muchas cosas de mi vida porque no sabía si me iba a mudar. Y al final cuando nos dieron el ok, hubo que hacer un montón de cosas en muy poco tiempo. Vender todos nuestros muebles electrodomésticos carísimos que acababa de comprar, la nevera, el lavavajillas. Fatal, fatal. 6 años de productos son muchos productos. Entonces puse la tienda en liquidación, vendí muchísimos de esos productos, menos mal, muchísimas gracias por apoyarme. Y lo que me sobró, que al final no os exagero, fueron unas 20 cajas de estas grandotas de 80 por 40 por 50, pues también tuve que decidir qué hacer con ellas. Al final repartí esas 20 cajas entre una tienda local en Inca, que os voy a dejar también por aquí sus redes, pues que sepáis que allí podéis encontrar mis productos a partir de ahora. También le di el resto de productos a una amiga de la península que va a estar yendo a eventos por mí, así que si sois de la península también tendréis la oportunidad de seguir comprando mis cositas si vais a algún evento rollo Japan Weekend, Salón del Manga y pues muchísimas cosas más que conlleva mudarte internacionalmente con tu negocio, que no os voy a contar para no alargarme. Vale, y ahora el día del vuelo, el viaje con mis 4 gatos. Fueron 23 horas en total, incluyendo escalas. Fue el vuelo más corto que podía conseguir y fue bien en general, pero yo lo pasé extremadamente mal viendo a mis gatos sufrir. No pasó mucho, pero sí que había momentos, sobre todo cuando se les acababa el efecto de la medicación. Estaban nerviosos, con ansiedad, llorando todo el rato. Y yo lo pasé muy mal. Pasé peor yo que ellos. A mí fue una pesadilla, la verdad. Recuerdo un momento concreto en el que Trico, que es mi gato más grandote, se le acabó el efecto de la pastilla y se puso a llorar muy fuerte y en un momento dado pues dejó de llorar, pero respiraba así como muy rápido. Me daba la sensación de que le estaba dando un ataque de ansiedad. No sé si a los gatos les dan ataques de ansiedad, pero al menos yo lo veía así. Y como de verle así sufrir, como de verdad pensaba que se iba a morir. No sabía si un gato se podía morir de un infarto. El peor momento de todo el viaje. Si no eres tan hipocondríaca, igual no lo pasarás tan mal si viajas con tus gatos o con tu mascota en un vuelo tan largo. He visto a mucha gente en internet haciéndolo estupendamente. También depende de los gatos. Hay gatos pues más aventureros, menos cobardicas. Yo es que tengo 4 gatos. Todo el proceso ha sido lo que peor he llevado. El viaje con mis gatos. Y eso que al final ha ido todo bien, porque tanto en aduanas como al embarcar, porque yo los he llevado en cabina, todo genial. Luego los papeleos al llegar a Japón, los papeleos de importación, todos estuvieron correctísimos, o sea, no ha habido ningún problema ni nada dramático, ha ido todo estupendamente bien. Pero pues, simplemente el tema este más emocional. En mi caso, mudarme aquí tenía un montón de beneficios para mi negocio, ya dejando de lado pues que obviamente yo personalmente quería mudarme a Japón porque desde que lo visité hace 2 años de turismo me enamoré.
y vivir aquí siempre había sido como un sueño. Por ejemplo, como consecuencia directa de estar viviendo aquí, que esto es algo que ya me ha pasado, las paseo, voy a tiendas o lo que sea, es que voy a estar infinitamente más inspirada. O sea, yo me paseo por las tiendas y veo cosas y es como wow, se ocurrían muchísimas ideas para productos nuevos, para proyectos nuevos. Luego está el tema súper importantísimo del cambio de moneda, que es que yo voy a seguir cobrando en euros y en dólares como hasta ahora, mientras que aquí el yen está súper barato. Entonces el cambio de moneda me beneficia muchísimo. El costo de vida aquí también es baratísimo, sobre todo pues si tienes un negocio y cobras con una moneda extranjera te viene bien. La gente que tiene trabajos aquí cobra en yenes pues lo está pasando mal ahora mismo. Los precios de las cosas siguen subiendo mientras que los sueldos en Japón en yenes pues es bastante bajito todavía. Y esto es así en muchos países, o sea en España esto estaba también pasando exactamente igual, que las cosas se estaban subiendo por todos lados en euros en España, pero los sueldos en España seguían siendo muy bajos. Desde mi privilegio de poder tener una tienda online y cobrar en moneda extranjera, pues me va a venir muy bien. Luego el transporte, el tema del transporte es la leche. Yo antes desde España igual tardaba 1 mes o 2 meses en enviarme cosas desde China, porque mis fabricantes están en China. Cuando yo hacía el prototipo de un producto, pues me lo tenía que enviar y tenía que contar como con ese mes extra de espera y yo lo recibía, y luego si había que hacer modificaciones, pues teníamos que volver a empezar todo el proceso y volver a esperar 1 mes a que me mandaran el nuevo prototipo. Esto retrasaba muchísimo mis proyectos muchas veces, porque a veces no puedes controlar cuántas modificaciones vas a tener que hacer de los prototipos. Y ahora ya me han llegado 3 o 4 prototipos aquí y me han tardado 2 días o 3, y sin aduanas. O sea, madre mía, el dinero en aduanas que me acabo de ahorrar solo por estar viviendo aquí. Calculo que entre las 4 cosas que me han llegado igual me he ahorrado 400 euros o 500 euros como mínimo. O sea, seguramente mucho más, porque se ve que desde de China a Japón, pues para paquetitos así pequeños, pues no llega a aduanas. Ya me he informado de esto porque estaba asustada en plan, a ver si tengo que pagar yo las aduanas luego o no me estoy enterando de algo, pero no. Me ha llegado sin aduanas, o sea, increíble. Resumen muchísimos beneficios para mi negocio, y no solo eso, sino que el precio de la vivienda también está muchísimo más bajo que en España. Depende del sitio, porque es verdad que si te vas a un pueblo perdido de la mano de Dios, pues sí que puedes encontrar cosas baratas, claro, pero yo vivía en Mallorca y yo no quería irme del lado de mi familia y de mis amigos simplemente para tener una vivienda barata. Yo si me iba tenía que ser a un sitio que me gustara. Y en Japón no es que necesariamente sea más barato, que también, sino que también hay muchísima más variedad. En plan, con el presupuesto que tú tengas, puedes tener muchísimas más opciones de al menos conseguir una vivienda, porque en Mallorca, que era donde yo vivía antes, es que estaba imposible. O pagabas piso pequeño en mala zona con una habitación sin poder tú tener posibilidad de en el futuro tener una familia. Si querías tener hijos o lo que sea, ya no tenías habitaciones para tener hijos. No muy lejos del centro, pero en las afueras, pues igual te podía costar 200.000 euros como mínimo. Ya querías algo más decente, algo pues mejor, con más posibilidades de crecer o de progresar en la vida, pues ya te ibas a más de 300.000 euros, que era una barbaridad. Y claro, yo estaba en un momento de mi vida en el que ya quería dar el paso de comprarme una vivienda o de tener algo que fuera mío, porque estar de alquiler es un rollo, pierdes un montón de dinero, nunca es como tu casa, no puedes hacer las cosas que tú quieres, y me veía que no tenía posibilidad a tener acceso a una casa, a una vivienda medio decente, o al menos cerca de mi familia o de mis amigos. Entonces, claro, yo sentía mucha impotencia con este tema, especialmente pues por lo muchísimo que me había estado esforzando estos últimos años para ahorrar, y viendo cómo se me iba el dinero, muchísimo dinero en alquiler. Yo estaba pagando 1.000 euros ya de alquiler simplemente por existir en Mallorca. No sé, todo muy cansino. Entonces, el venir aquí ha sido como, en ese sentido, una oportunidad para poder progresar, para poder tener acceso no a una mansión, ya digo, es que yo tampoco quiero nada así del otro mundo, pero para poder tener acceso a una vivienda decente. Y bueno, en resumen, simplemente me parecía el mejor momento para dar este paso. A día de hoy sigo pensando que tomamos la decisión correcta. Es una locura, pero bueno, al final es una locura que yo he decidido vivir y que estoy muy contenta de estar viviendo. Contadme qué vídeos os gustaría que compartiera con vosotros a partir de ahora, preguntas que tengáis, más información del proceso que queréis que os cuente. Lo típico, seguidme para no perderos nada y nos vemos en el siguiente vídeo.